Estás. Que Déjame te... saludarte, que ya estamos grabando. Muy bien. Esta mañana me da mucho gusto ver y saludar a Miguel Rojas Bertis. Lo conocí hace cosa de un mes o quizá un poco menos. Nos hizo favor el señor arzobispo don Víctor Sánchez de invitarnos a conocer lo que está pasando en el Banco de Alimentos Puebla, de Cáritas Puebla. Y la verdad es que regresa uno, sale uno de ahí gratamente sorprendido y con la emoción de saber que hay cosas que se hacen en la iglesia y en la sociedad poblana que tienen éxito y que por desgracia pues no se presumen. Dicen que hay que cacarear los huevos a veces, pero por desgracia pues poca gente sabe, o las personas con las que yo he hablado después de ver qué está pasando ahí en el banco de alimentos, la gente se quedó con la idea de lo que era la oficinita aquella, una especie de tendajón en la central de pues Abasto hace muchos años. Y ahora estás hablando de una instalación que cuando entra uno ahí parece que entra uno a Costco o a Sam's, una cosa de esas, es impresionante. Miguel, muchísimas gracias, te agradezco mucho que nos dediques estos minutos para conocer más sobre esta excelente labor, de veras es excelente. Me quedo con datos ahí en la mente, trabajan 365 días al año, reparten un promedio de entre 150 y 175,000 despensas. Algunas pueden llegar a costar 700, 800 pesos y los beneficiados pagan 50, 60, 70, a veces no pagan nada. Unos van por ellas y otros las reciben directamente en las comunidades en donde viven. Me quedo con el dato de que Puebla, municipio, tiene una pobreza extrema que no nos imaginamos porque solamente vemos hacia Angelópolis y La Vista, pero hay juntas, hay poblaciones, hay el municipio de Puebla en sí es uno de los municipios más pobres que hay en el país. Me quedo con los datos de que muchísima gente colabora con ustedes, dándoles los alimentos que quizás se dañaron en el momento del transporte, un jitomate que nos enseñaste que tiene no una, sino, no, o sea, no es una bola, sino son dos bolas pegadas y eso pues en el supermercado no lo aceptan. Me quedé preocupado por la cantidad de toneladas de alimentos que se tiran a la basura y que podrían llegar a los estómagos de mucha gente. En fin, va a ir saliendo el tema. ¿Cómo surge y desde cuándo están trabajando con esta magnitud? Porque las instalaciones ahora son enormes. No sé cuántos años tienen de estar ahí, Miguel Rojas Vértiz. Sí. Jesús, tú sabes que nada, pero antes darte las gracias por este espacio que nos brindas, que le brindas al Banco de Alimentos. Te agradecemos mucho porque efectivamente lo que queremos hacer es que más gente conozca esta obra, este proyecto, que se sume de muchas maneras. Entonces, te agradezco mucho este tiempo brindado en tu programa. Y bueno, pues te voy a platicar. Y bueno, también decirte que nos dio mucho gusto que previo a esta entrevista tú hayas podido estar aquí en el Banco de Alimentos. Eso nos ayuda mucho porque la mejor manera de poder entender lo que se está haciendo muchas veces es ir y verlo. Yo quiero platicarte un poco más del contexto, de algunos datos, compartírselos a toda tu audiencia. Mira, Banco de Alimentos, vamos hacia el año 27. Tenemos 26 años de haber empezado este proyecto. Como tú sabes, este proyecto empieza por una iniciativa de Monseñor Rosendo Huesca, en paz descanse, en arzobispo de Puebla en ese momento, y, y empieza como muchos bancos de alimentos en el país, realmente en México los primeros bancos de alimentos y vamos a decir, los que tienen más años, son fundados por obras de Cáritas, obras de la arquidiócesis. Y así es como en Puebla, después de haberse fundado el Banco de Alimentos en Jalisco, uno en Guadalajara específicamente, en Nuevo León, en Monterrey, se fija un banco de alimentos. También hay un banco de alimentos
en Saltillo, y poco tiempo después empieza el Banco de Alimentos de Puebla. Así es como entonces nosotros empezamos estas actividades, pues la verdad con una obra de mucha fe, de mucha esperanza, pero con todo un reto enorme logístico, entre ellos pues una pequeña bodega que bien dices es parte de lo que la gente muchas veces nos ubica en la central de abastos. Ahí empezó Banco de Alimentos. Mira, Banco de Alimentos, te voy a decir así un brinco histórico. Bueno, de entrada primero el mérito también tiene mucho que ver con ese principio que el Banco de Alimentos tuvo de gente muy participativa, de gente con, como decía hace un momento, de mucha fe, porque pues había mucho trabajo, se rescataba poco alimento, pero se hacían milagros con ese alimento para ayudar a la mayor cantidad de personas. Y me voy a dar este brinco un poco en los años para ver cómo el banco empieza a crecer en esta infraestructura. Uno de ellos es en el 2013, donde estamos hablando ya casi de hace 10 años, considerando que estamos por finalizar el 2022, ¿verdad? Donde nos piden una bodega que estaba prestada ya por la central de abastos. Ahí teníamos una bodega en la central de abastos, pero nos prestaban otra bodeguita donde ahí se guardaba producto que teníamos. Y entonces nos piden estos, esta bodega. Y entonces es donde empieza, el Banco de Alimentos empieza a vivir esta crisis de decir, pues ahora, ¿a dónde nos vamos? Y en el 2013, pues una de las adecuaciones, pues por lo que nos podíamos nosotros pagar, también una persona que se ofreció a darnos una bodega rentada, aclaro, pero a muy buen precio, muy buen costo, fue en la zona de Coronango, ¿no? La zona que está aquí por el outlet y la planta armadora, el outlet, por esta zona de Coronango. Entonces, nos unimos una bodega inicialmente de 600 metros cuadrados, una bodega que pues no tenía las condiciones ideales, pero las fuimos adecuando poco a poquito. Y en el 2014, fíjate, Jesús, que empezamos a vivir un proceso de transformación, de visión, cuando quisimos tocar la puerta de muchas otras organizaciones como empresas de tipo Nestlé, tipo Danone, de estas empresas que tienen estándares de calidad importantes. Y sí llegaban algunas personas a auditarnos, eso era para nosotros ya un gran avance, nos llegaban a auditar para ver si podían liberar donativos y desafortunadamente pues no estábamos equipados para poderlos recibir. No teníamos las condiciones de inocuidad que quisiéramos, no por falta de ganas, sino por falta de infraestructura, falta a veces también de algunos activos, algunas herramientas que eran importantes. Y así fue como entonces la visión del Banco de Alimentos fue, teníamos dos formas de ver este tema. Y te lo platico porque otros bancos de alimentos, aliados nuestros en el país, lo platicábamos y lo dialogábamos, y muchos bancos de alimentos decían, es que no nos entienden estas empresas que somos obras de caridad. Pero nosotros quisimos ir más allá de este pensamiento reflexivo y decíamos, no, quizás los que no estamos entendiendo somos nosotros, de que para hacer el bien necesitamos hacerlo muy bien. Esa es una premisa que hoy, pues yo comento mucho, porque esta frase de hacer el bien haciéndolo muy bien, es lo que dignifica también las obras de caridad, no solamente el sentido de cómo lo haces, que eso es importantísimo, sino también la manera profesional que uno puede darle a la ayuda de la caridad. Y entonces emprendimos una obra de decir, tenemos que darle una casa propia al Banco de Alimentos. Y ahí Jesús empezó el proyecto desde como quien abre una página de Word y empieza a escribir un proyecto ejecutivo donde empieza uno a soñar y empezamos a ver qué necesitábamos. Y así empezó en el 2014. Nosotros logramos, a través de muchos años, aliados, proyectos de ahorros también, aportaciones, comprar un terreno en el 2015 y en el 2016 pusimos la primera piedra de la bodega que actualmente tenemos. Y en el Es 2017, que en octubre, perdón, te escucho. ojalá la gente tuviera curiosidad de ir a darse una vuelta si nos das la dirección, porque a mí me llevaron, yo si me dicen que tengo que regresar, no sé ni por dónde irme, pero es por la Volkswagen, enfrente de la Volkswagen, ahí hay un parque industrial, ¿no? Alguna cosa de este tipo.
Es correcto, Jesús. Mira, la verdad estamos ubicados de manera muy estratégica, ¿no? Para nuestras actividades logísticas, pero también estamos muy cerca de mucha gente que pueda venir. O sea, aunque pudiera parecer que estamos en la esquina de la ciudad, ¿verdad? De la zona conurbada, realmente hoy nuestros accesos son muy rápidos. Estamos casi prácticamente entre la intersección del periférico y la autopista, ¿no? En esa intersección se conoce como el Parque Industrial Ocotlán. Y efectivamente nuestra referencia más rápida y cercana es el que estamos enfrente del outlet, enfrente del otro lado de la autopista. Por periférico, pues la verdad es que estamos muy cerca de esta zona que tú mencionabas, Angelópolis. A 20 minutos está el Banco de Alimentos. Sí, Y sí, sí, sí. efectivamente lo que queremos es hacer un llamado a todas las personas porque somos una fundación de puertas abiertas. Todas las personas, desde lo individual, en proyectos familiares, temas empresariales, corporativos, sociales, de cualquier índole, pueden venir al Banco de Alimentos y los vamos a recibir con las puertas abiertas cualquier día de la semana. Sí especificamos que el domingo la actividad cambia en su mecánica porque no tenemos tanta atención hacia las personas atendidas, tenemos mucha actividad de rescate, pero el Banco de Alimentos, como bien dijiste, Jesús, trabajamos los 365 días del año, a veces nos damos nuestros tiempos muy breves de descanso, como parte del 25, parte de, ahorita el primero estamos evaluando también descansar al equipo, pero si bien es cierto, tenemos gente que trabaja el primero para rescatar el alimento. Imagínate esas cenas navideñas de ciertos hoteles o ciertos banquetes, pues que no se consumió todo en el año nuevo, pues ahí vamos a estar rescatando el alimento. Entonces, así ha sido la historia del Banco de Alimentos, Jesús. Una historia que se ha cuidado mucho. El Banco de Alimentos, recordar que es una fundación de beneficencia privada, así está constituida, que no tiene ningún fin político, no tiene ningún fin lucrativo, que no tiene ningún fin partidista, y que es una obra que nace de la Iglesia con un sentido de inclusión, de ayuda para todos aquellos que lo necesitan. Sin embargo, la filosofía del Banco de Alimentos, yo te la traduciría en las palabras que es una obra de cara a Dios, una obra de la Iglesia, Sí, claro. pero una obra también que busca ser profesional. Eh, Nosotros creo que hoy entendemos tres niveles de este proyecto. El primer nivel es la caridad, que ese es el primer elemento que nace una obra, ¿no? Y qué mejor pues, que relacionado con Cáritas, nosotros en el Banco de Alimentos Cáritas de Puebla. El siguiente elemento es un elemento que en algunos momentos también se vive en la sociedad, que es el altruismo, ¿no? Y otro elemento que hoy entendemos es la inversión social. O sea, también el Banco de Alimentos vive esos tres elementos importantes. El primero, la caridad. No vamos a dejar nunca de ser una obra de caridad. Buscamos también el altruismo como un sentido de canalizar muchas obras de bien para la quien más lo necesita. Y la inversión social también es ser un aliado que detone que todas las alianzas y apoyos que el banco pueda tener puedan multiplicarse de cara a la sociedad. Eso es lo que hacemos nosotros, Jesús, una obra de caridad con inversión social también. Quizá este tema de la inversión social sea desconocido para la mayoría de la gente, pero el hecho de que Cáritas intervenga en la posibilidad de la mejora social a través de una despensa, de un desayuno de 3 pesos, de 5 pesos, de una comida con 3 tiempos, un plato mixto que se le llama en el tema de pues, los restauranteros y de las pues, cafeterías. Esto hace que muchísimas personas, al menos 150,000, a veces 175,000, no están esperando en la esquina para asaltar a alguien, para robarse algo de un supermercado, de un mercado, de no pedir prestado, de dedicarle más tiempo a los hijos, a la familia. O sea, hay una repercusión tremenda con este asunto de toda la ayuda que dan ustedes, Miguel. Sí, Jesús, mira, nosotros primero estamos tratando de brindar
a toda la gente que lo necesita lo que de entrada es un derecho, que es un derecho a la alimentación, que es un principio de la vida plena, inclusive es un principio que también tiene una relación con la vida, porque hay gente que desafortunadamente pierde la vida por carencia de alimentos. Cuando te voy a hacer un resumen de datos muy breves, en este país hay 50 millones de personas en pobreza, de las cuales de estas 50, 30 millones viven carencia alimentaria, es decir, no tienen la certeza de tener alimento. Eso se entiende no tener alimento en cantidades suficientes, en variedades, en frecuencia. Y esto condiciona la vida de estas personas al grado de inclusive tener en México personas que pierden la vida. En México, aproximadamente 8.500 personas, acorde a los últimos datos también de INEGI, que se tienen registrados, pierden la vida por falta de alimento, traducidos en un tema de desnutrición. Coloquialmente, perdón, coloquialmente, pues sabemos que a veces se menciona el hambre como el problema, cuando en realidad el problema en un contexto es la inseguridad alimentaria. Ese es el problema que tenemos. Y la inseguridad alimentaria, pues tiene esta carencia nutricional que cobra la vida, pero no solamente eso, si logramos que una persona pues tenga alimento, también estamos condicionando su desarrollo pleno. Un ejemplo muy rápido, Jesús, es un niño pues, que pueda tener alimento suficiente, que pueda nutrirse, que pueda vivir pleno. Si no tiene ese alimento, pues en el transcurso de su vida se van a presentar conductas y acciones condicionantes de esta situación, como la baja capacidad escolar para poder estar estudiando, y muchos de ellos evidentemente ni siquiera llegan a estudiar, ¿no? Por las propias carencias que lo pueden englobar. Acuérdate que la pobreza es multidimensional, ¿no? A veces hay carencia alimentaria y se suma la carencia educativa y la carencia de seguridad social. Hay 6 carencias en México, pero un niño que no tiene esta alimentación, pues no va a poder estudiar. Y luego, ¿qué va a pasar? No va a poder desarrollar su función cognitiva plena. Y luego, ¿qué va a pasar? No va a tener la capacidad de tener un empleo adecuado porque va a estar limitado. Entonces, también algo importante es que cuando una persona en este país y en el mundo no tiene acceso a alimento, no podemos después hacer algo que revierta el efecto de la mala nutrición. Por eso es muy importante. Por eso se dice que el Banco de Alimentos, y no lo digo yo, lo dicen algunos aliados, algunos expertos en la materia también de los enfoques de derechos, es una actividad pertinente, urgente, necesaria y evidente atenderla, porque vivir hambre en estos tiempos actuales es una verdadera injusticia. Hay gente que se muere de hambre, nos decías en aquella visita. Es correcto. Mira, inclusive a nivel mundial, es un problema muy severo la pérdida de vidas en todo el mundo. Te voy a dar un dato que es increíble. Se pierden más vidas por hambre en el mundo que si sumaras la tasa de mortalidad del SIDA, la malaria, la tuberculosis y el COVID en conjunto. Bueno, el hambre sigue cobrando más vidas. Pero lo más importante cuando mencionamos el tema del hambre no es muchas veces relacionarlo o preguntarnos si en qué continente está pasando esto. Esto pasa en todo el mundo y por supuesto pasa también en América y por supuesto en México. A ver, La tasa de mortalidad, sí, dijiste 30 millones de personas con hambre, o sea, que no tienen lo suficiente para comer o que no comen todos los días. De esas 30 millones, ¿cuántas vivirán en el municipio de Puebla o en la diócesis? Porque no sé si el banco abarca todo el estado o solo el territorio de la diócesis de Puebla. No, eso sí se me perdió ahí en la charla. Este, pero ¿cuántos tenemos aquí a nuestro alrededor? claro, te voy a platicar. Nosotros estamos prácticamente teniendo una cantidad igual que la media nacional, lo que nos coloca que en Puebla se identificarían más de 1,5 millones de personas en pobreza. 1,5 millones de personas en pobreza, de las cuales aproximadamente alrededor de 300,000 están concentradas en Puebla capital. Y tenemos una situación también importante que te quiero mencionar. Estamos también en una pobreza donde Puebla se coloca como el cuarto estado más pobre del país.
y Puebla Capital, el cuarto municipio más pobre de toda la República Mexicana. Nosotros en la atención que damos, Jesús, es una atención regional. Esto nos lleva a atender a Puebla, pero también inclusive estamos atendiendo muchas comunidades en Tlaxcala. ¿Por qué? Oye, Pues a ver, difícil. 300,000 personas, 300,000 de los pobres están en nuestro municipio. Es correcto, de la inseguridad 300,000 alimentaria, ¿eh? en seguridad alimentaria. Somos el cuarto estado más pobre y somos el municipio, la capital, el cuarto municipio más pobre del estado o del país. Del país. Del Y país. O también, sea, los municipios que decimos que son de pobreza, el Osochitlán y no sé cuántos allá en la Sierra Negra, son más ricos que nosotros en términos de número de los habitantes, el Producto Interno, la alimentación, la seguridad social, etcétera. quiero ser muy claro en este dato. Este dato es de mayor concentración, donde más Concentración de personas, pobres. Ujú. exactamente. Si lo medimos en términos de porcentajes de pobreza, evidentemente no somos el de mayor porcentaje, pero el de mayor concentración sí. Es decir, donde más personas habitan en una misma región, en una misma ciudad, somos el cuarto municipio de mayor concentración. Es que los No es, números juegan hacen unas jugadas que no siempre quedan claras. sí, Más vale volver. Coneval te da estos dos datos. Coneval te da dos formas de interpretar la pobreza. Te dice donde mayor porcentaje de pobreza hay, es decir, imagínate, hay municipios, hay lugares donde de cada 10 personas, 9 viven en pobreza, y Coneval también te da donde mayor concentración de pobreza existe, es decir, puede ser que el porcentaje sea que el 25-30% sean pobres en pobreza alimentaria, pero eso representa la mayor concentración de personas. Entonces, el dato que te doy, Jesús, es la mayor concentración. Puebla capital, el cuarto estado, el cuarto municipio, perdón, de mayor concentración de pobreza. Pero el dato que te doy del ser el cuarto estado más pobre, ese sí es de porcentaje. Los estados más pobres previos a Puebla es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, luego sigue Puebla y luego estamos con Veracruz. Pero Puebla presenta un dato bien duro, Jesús, que es que también es uno de los estados más ricos. Entonces tenemos un Puebla Hay una polarizado. Esa es la contradicción. realidad. Una O sea, esto, contradicción. esto te habla de la poca generosidad de los habitantes, de los empresarios, de los políticos o del desconocimiento, como creo que muchos, hasta que no nos revelaste las cifras, que te las voy a pedir ahora, de la comida que se desperdicia y de cuántas bocas podrían alimentarse con ello. La generosidad no es el sello de los poblanos, los gobiernos, no en términos generales, los gobiernos a lo largo de la historia del Estado no han tenido la posibilidad de crear políticas públicas lo suficientemente exitosas para reducir todos estos porcentajes. ¿Vamos creciendo? ¿Vamos hacia un abismo o se van mejorando las cosas, Miguel Rojas Vértiz? Mira, los números son fríos Son fríos, y son fríos. desafortunadamente desde el 2014, que no me quiero ir muchos años más atrás, desde el 2014, 2016, 2018 y 20, porque me voy 2 años donde Coneval va marcando estos avances, el acceso a la alimentación no ha mejorado. Inclusive está empeorando poco a poco. Tenemos el 22.5% de concentración de pobreza alimentaria en México. Puebla está prácticamente en la media, justo con los 22, pero este dato, Jesús, es un poquito engañoso porque no, está levantado hasta el 2020. Coneval está por arrojar los datos 2022. Y acuérdate que acabamos de pasar un momento terrible, que es la pandemia, que hoy todavía se sigue recordando con estas curvas. Pero este dato yo creo que va a ser escandaloso, seguramente, digo, es normal en una pandemia con una crisis mundial, que vamos a llegar a índices de a lo mejor del 30% de pobreza, entonces, de pobreza alimentaria. Entonces, pues esa es la realidad, Jesús. Mira, y yo me gustaría responder que pienso,
no es un problema de un sector específico, es un problema que como sociedad en general estamos fallando. Porque claro, todos tienen un rol. El gobierno tiene un rol de políticas públicas que debería de blindar esta parte alimentaria, los empresarios también, pero también tenemos todos que sumarnos, ¿no? O sea, no podríamos pensar que es culpa de alguien, sino también como sociedad de Claro. poder ser generosos. Oye, pero luego Ese es, muchas medidas, sobre todo las medidas de los gobiernos, en términos amplios, son clientelares, buscan la reciprocidad del seguimiento con el voto. Y una de las preguntas durante nuestra visita a las instalaciones fue si solo les daban a los católicos o si las despensas y la ayuda que dan es en términos generales para la población o como en ciertos gobiernos te piden la credencial para votar o la tarjeta del fulano tal, del partido, qué sé yo, del movimiento, lo que sea. claro, Y decíamos que si aquí les doy su fe de bautizo o a qué sí, parroquia pertenece usted o cómo, que creo que eso sí, ustedes usan como canales de pues distribución algunas parroquias, algunos sitios identificados altamente con la Iglesia Católica. Finalmente, esto es una labor, la del Banco de Alimentos y de Cáritas, es una labor no de un grupo de personas ricas que deciden dar un dinero y decir, bueno, pues para lavar nuestros pecados, ahí va eso que forma parte de toda una estructura de la Iglesia Católica en el mundo. Cáritas es una instancia que está en muchísimos países y que es precisamente el canal que se encontró hace muchos años en el Vaticano para poder generar el desarrollo, el bienestar, etcétera, todo lo que nos has dicho de, del tema de lo que es caridad, de lo que es generosidad. Ustedes no clasifican a quienes se ven beneficiados por su raza, su color, su religión, nada de eso. no, Jesús, no, nosotros entendemos claridad que el hambre no distingue religión, por eso nunca en el banco de alimentos ha sido una distinción ver qué tipo de religión es la gente, no, nosotros atendemos a cualquier persona, es más, procuramos hacerlo siempre, inclusive a todo tipo de personas, más allá de que si se acercan a una parroquia, solamente el 30% de nuestras entregas son en parroquias. El otro resto son en comunidades principalmente y también a través de algunas instituciones, pero no solamente con parroquias. Y cuando son en parroquias, también tenemos esta consigna con aquellas parroquias de que no sea una entrega de despensa únicamente a una persona que asista a la iglesia, puede ser cualquier persona. Entonces eso lo tenemos muy claro, Jesús, el hambre no hace distinción. Tenemos nosotros como Iglesia Católica justo que predicar esta visión universal de caridad y lo estamos haciendo aquí en el Banco de Alimentos. Sí, sí, No tenemos se nota, límites. se nota. El día que fuimos nosotros había filas de gente ahí esperando, hasta ropa, tenían ropa y después vimos adentro en las bodegas electrodomésticos y juguetes para ahora, para la temporada ya de Reyes Magos. Yo no soy tanto de Santa Claus, soy de Reyes Magos, pero, Sí. pero bueno, se respeta todo eso. Cuéntame algo. Lo que ustedes dan son los desperdicios de la central, de los supermercados, o realmente sí hay generosidad de quien está regalando todo esto. Mira, Son cajas nosotros, de sí, cereales que ya se caducaron o que se van a caducar. Es el alimento que si no se vende hoy, mañana ya no sirve. Porque yo vi, hasta me quedé con las ganas de llevarme unos jitomates, mano, que se veían buenísimos, caray. sí, Había unos jitomates que ni en el supermercado los encuentras, mano. O sea, realmente reciben cosas muy buenas. es correcto, Jesús. Mira, nosotros no damos el desperdicio, lo que damos son productos aptos para el consumo, que no son aptos en muchas ocasiones para seguirse comercializando. El Banco de Alimentos, afortunadamente, en muchos años, Jesús, ha logrado que la cultura de la donación para Banco de Alimentos sea respetuosa y digna. Nosotros no somos un lugar donde la gente nos brinde el alimento descompuesto, eso jamás lo permitiríamos, sería ir en contra justo de la caridad, de la mano, de la Claro. dignidad de cómo lo hacemos. Y muchas organizaciones, muchas personas
hoy tienen procesos que hemos nosotros establecido, pues de mantener calidad en los productos. Banco de Alimentos, y ahorita vamos a hablar de, porque efectivamente, que está siendo muy rica esta plática, quiero concentrar a la audiencia que hay dos problemas: el desperdicio del alimento, que es un problema gigantesco también, y Problema que mundial, podríamos hablar, problema es un mundial. problema mundial terrible, y que podríamos tener uno o dos programas de cada uno de los temas, pero ahorita resumiendo es desperdicio y inseguridad alimentaria. Empezamos con la inseguridad alimentaria, platicando de algunos datos, ya los dijimos, pero el desperdicio es la primera parte de nuestra labor, que trae una labor también de evitar que el alimento se tire y con ello se tire una economía, se tire, impacte un tema ambiental, aunque en realidad no son nuestros objetivos finales. El objetivo final es este, que es ayudar a quienes más lo necesitan en términos de inseguridad alimentaria. Pero lo hacemos a través del rescate de todos estos productos descartados de las líneas comerciales tradicionales. Por ejemplo, te voy a decir un dato muy rápido: 50,000 toneladas de alimentos se tiran todos los días en México. Esto 50,000 prácticamente, toneladas de alimentos. Nos pusiste una gráfica donde se veía que las 50,000 toneladas de alimentos representarían un volumen en edificios, ¿qué fue ese? El de la torre sí, latinoamericana. ¿Cuántas veces era la torre alimentaria? solamente te voy a dar estos tres datos. Solamente el jitomate, o sea, no es todo el alimento, el jitomate que se tira en México asciende a más de 250,000 toneladas al año, que representaría 10 veces la torre latinoamericana de puro jitomate. El pan representa 800,000 toneladas de pan, lo que representaría levantar 7 veces el Estadio Azteca. Es el segundo producto. ¿Pan Leche, te refieres al pan de los panaderos o al pan de caja, al pan de pan que de venden? caja, Pan el de pan de caja. caja. Y de leche, más de 1,000,000,000 de litros de leche para llenar 500 albercas olímpicas. Entre 400 y 500 albercas olímpicas se llenaría. Pero ahí te va ahora sí la concentración de todo el alimento. La concentración de todo el alimento son 20 millones de toneladas al año. A veces estos datos, Jesús, ya nuestra 20 mente no los millones de puede. toneladas. 20 millones de toneladas. Es Eso es correcto. Y una nuestra mente a barbaridad, no me veces, imagino la cantidad. te voy a ayudar a que te imagines un poquito. Y ahí va. Imagínate que eso representaría 6 elefantes por minuto, el volumen del desperdicio. 6 elefantes por minuto, si lo traduces en hora, en una hora, son 360 elefantes. Mientras estamos en nuestro programa, Jesús, ¿en dónde meterías 360 elefantes? Si lo traduces por día, son más de 8,000. Entonces, date cuenta Oye, el volumen preguntaría a que es un alguien, problema. pero hay diferentes tamaños de elefantes, elefantes chicos o elefantes grandes. O sea, es una manera de ejemplificar Sí, la, sí, sí. con un animal, con el tamaño de un animal que pues es el animal, a lo mejor si pones El ballenas. mamífero más, sí, de los más grandes, Bueno, el elefante es sobre la Tierra parado en cuatro patas, es el animal más grande que hay en el planeta Tierra. terrestres. Y Hacemos esto, esos ejercicios porque necesitamos concientizar. Muchas cosas parte de la concientización. Mira, nosotros en el Banco de Alimentos trabajamos, decimos siempre, tres objetivos. Uno es la conciencia, otro es la compasión y el tercero es la acción, ¿no? Porque también no vamos a combatir el hambre con datos, no vamos a combatir el hambre con sentimientos, lo vamos a combatir con alimento. Pero parte primero de la concientización del problema, de saber que los alimentos se están tirando de manera descomunal en muchas partes. Basta ir a los hoteles, a los restaurantes, a los buffets, en el campo. El desperdicio del alimento está en toda la cadena agroalimentaria. De hecho, el segundo lugar del desperdicio del alimento en la cadena agroalimentaria se presenta en el campo, en el sector primario, con el 27% de la concentración del desperdicio, pero el 28%, que es todavía más que el campo, está en el consumidor final. Ahí ese consumidor final, ahí sí estamos todos nosotros, inclusive en nuestras casas. Eso que tú compras y se queda en tu refrigerador, donde Banco de Alimentos ya no tiene el alcance logístico para rescatarlo, pero
todos esos pequeños desperdicios suman toneladas todos los días. Entonces, nosotros lo que tenemos en la labor diaria del Banco de Alimentos, si tú vienes aquí al Banco de Alimentos muy temprano, vas a ver que unidades de transporte salen todos los días a buscar que ese alimento no se tire. Por eso visitamos autoservicios, huertos, invernaderos, central de abastos, visitamos empacadoras, abarroteras. Y ahí estamos haciendo una visita muchas veces de más de 200 puntos diarios, 230 puntos diarios, Jesús, donde les decimos no lo tires y con condiciones adecuadas de calidad, inocuidad, limpieza, lo rescatamos y lo traemos aquí al Banco de Alimentos. Y esa es la materia principal del alimento que entregamos. ¿Por qué digo la materia principal? ¿Cuál más hay? Bueno, pues también hacemos colectas de frijol y de arroz que tanto nos ayudan. Fíjate, curiosamente, Jesús, el frijol y el arroz no es susceptible a que la gente lo done. Todo lo que son commodities, frijol, arroz, lenteja, aceite, azúcar, sal, eso es muy raro que la gente lo done en grandes cantidades, me refiero a las empresas. Hoy el frijol es un commodity susceptible a que la gente, hoy puede la gente ganar más dinero, esto es muy triste, pero es real, comprando frijol, que si comprara oro o dólares, porque las salsas de los productos de la canasta básica están subiendo abismalmente. Entonces hay una concentración de empresas que compran cantidades gigantescas de frijol, lo guardan, especulan y lo sacan a mercado. Por Se eso el llama frijol, acaparador. Así se hay les llama, muchos, acaparadores. correcto. De chiles secos, también se da este mismo caso. ¿Sí? Los, en, los, en los chiles allá en el norte, que son los productores, hay gente que compra las cosechas enteras y Es correcto. especula dejándolos secar. Se da mucho en el tema también de las lentejas, todo esto. El garbanzo es otro de los alimentos que también lo ¿Sí? dejan secar y lo guardan. En el El pasado maíz era ahora también, ¿no? maíz, en el pasado era el azúcar. Sí, Pero sí hay generosidad. En términos generales, sí percibes que va en aumento, digamos, la generosidad. Ustedes reciben todos sí, los sí, sí. días una cantidad de vehículos, de transportes, de regalos o de lo que tú quieras, y después viene la clasificación, que pasé unas fotos en el inicio, viene la clasificación de los alimentos, la supervisión del estado físico de los alimentos, y se van haciendo las bolsas que son enormes de las despensas que van o se venden muy, muy, muy baratas o se regalan muchas veces, ¿no? Es correcto. Mira, nosotros tenemos, es un principio no comercial, no es una venta. Nosotros estamos en un marco legal donde los bancos de alimentos tienen una identidad inclusive eh, que se identifica o que se valida a través de, del propio SAT. Por ejemplo, el SAT nos permite que los bancos de alimentos en México constituidos como donatarias puedan tener una cuota de recuperación. Esa palabra existe. No es un precio de venta, es una cuota de recuperación que nos permite, Jesús, que la cuota de recuperación vuelva sostenible el proyecto de banco de alimentos. Eso es muy importante. Tiene otros principios importantes, también como la dignificación de lo que estamos haciendo de cara a que las personas se vuelvan corresponsables. ¿Qué significa? Atendemos pobreza media y pobreza muy, muy, muy extrema, al grado de llevárselas a sus casas. Esa pobreza extrema es subsidiada, por supuesto que sí, pero la pobreza media se vuelve corresponsable de su situación cuando aporta una cuota de recuperación de manera transparente, porque nosotros en el Banco de Alimentos, Jesús, no manejamos efectivo, la gente va al Oxxo o al banco y deposita su cuota de recuperación, que puede ir desde 15 pesos hasta 70 pesos. Y eso lo vuelve corresponsable. ¿Qué hacemos con ese recurso? De manera transparente, auditada, fiscalizada, todo. Pues ese dinero permite operar el banco de alimentos, cargar gasolina, cambiar la llanta que se ponchó, pagar la Comisión Federal de Electricidad, todo esto que implica. Entonces, eso es un círculo virtuoso Hasta porque no dependemos, comprar una medicina o el transporte para los hijos, para la escuela, hay muchas ¿sí? cosas.
Es Sí, correcto. Pero entonces, lo que permite esa cuota es que el banco tenga gastos operativos. Nosotros, los gastos operativos, no podríamos o tendríamos que tener algunos donantes que estuvieran todo el tiempo aportando. Y no, hacemos un círculo virtuoso con la gente que se vuelve corresponsable, se vuelve colaborativa con el Banco de Alimentos, con su cuota de recuperación. este es un Así modelo funciona. poblano, es un modelo mexicano, se adoptó de otros modelos, lo has pues perfeccionado. No sé, o sea, cuando yo conocí Cáritas y cuando estaban ahí en la 13 Sur, donde era el hospital de El Sagrado Corazón, hace muchísimos años. Pues era otra cosa, ahí vendían ropa usada, a veces había algo de alimentos, un dispensario médico, era otra cosa, te hablo de hace 50 años, 40 y algo de años, no habías nacido, vamos, de cuando empezaba el Sí. changarrito ahí de Cáritas en donde era el hospital, no había esta dimensión de proyección de, pues no sé si se le puede llamar ya de la macroeconomía del banco de alimentos, pero ¿de dónde lo tomas? ¿De dónde lo desarrollas o lo has ido creando? Pues mira, el Banco de Alimentos en los últimos 10 años se ha transformado para bien, para crecimiento. Ha sido una colaboración primero, también desde un patronato, hay gente que se involucra y creo que ese ha sido también el punto clave donde el patronato se involucra de manera discreta, gente dedicada realmente de cara a Dios, ayudar a que el banco se cuide. Sí hemos tenido en el Banco de Puebla un deseo de crecer y inclusive me ha tocado a mí, Jesús, cuando yo recuerdo en el 2014 tuve la primera oportunidad de ir al Banco de Alimentos de Houston en Estados Unidos y yo decía, tenemos que ser tan grandes como un banco así, ¿no? O sea, profesionalmente hablando. Entonces me tocó ir a algunos bancos de alimentos en Estados Unidos, también el patronato ha estado capacitándose, somos parte de la red mundial de bancos de alimentos. Y entonces hemos estado como en constante deseo de aprender. En el 2019 tuvimos el Encuentro Mundial de Bancos de Alimentos en Londres y con mucho esfuerzo estuvimos ahí presentes. Eso representó una de nuestras alianzas más fuertes con Grupo Walmart para los electrodomésticos, ¿no? Por eso hablo de que no vamos en balde, vamos a generar alianzas. Y entonces, bueno, pues hemos tenido lo mejor de la industria de alimentos pensado en un banco de alimentos. Podríamos habernos quedado como un banco chiquito, que no es que esté mal, pero hubiéramos podido quedarnos en un banco que no tuviéramos capacidades, que no tuviéramos, que le hubiéramos dicho a estas marcas como Danone, como Nestlé, como Walmart, le hubiéramos dicho, no, pues si no me entiendes en mi caridad, pues gracias. Y no nos hubieran dado ni un kilo de alimento. Nosotros decidimos hacer un banco de alimentos que dijéramos, a ver, Nestlé, si tú traes políticas internacionales, porque aquí hemos recibido inclusive a gente de Suiza, de Nestlé, entonces decimos, queremos ser parte de tu cadena de valor social y aquí hay una bodega que cumple con esas características. Hay una diferencia entre querer hacerlo y no hacerlo y el bien, como te decía, hay que hacerlo muy bien. Por eso nuestro comedor tiene distintivo H también, es una muestra. Somos un banco de Es alimentos. impresionante la limpieza que hay en el comedor, cara. Yo creo que ningún restaurante de Puebla tiene ese nivel de Sí, higiene, qué bárbaro. Oye, tenemos cuéntanos ISO 9001. esta visita que hizo un alto ejecutivo de Walmart, que vino de los Estados Unidos a supervisar lo que hacían ustedes, les auditaron y pasaron Sí, todas las pruebas y Walmart ahora es uno de los proveedores de Banco de Alimentos Puebla. visitamos 135 puntos de Walmart todos los días, Jesús. Y uno de los objetivos cuando fuimos al Encuentro Mundial de Bancos de Alimentos en el 2019, que por cierto te paso también un dato importante, en el 2022-23, el Encuentro Mundial de Bancos de Alimentos es en México y la sede de Banco de Alimentos va a ser Puebla. No vamos a tener aquí a toda la gente, sino va a estar en Ciudad de México, pero para el recorrido de un banco físico, somos la sede y será en marzo. Me va a dar mucho gusto también platicar en tu programa cuando pase ese evento. Pero ese evento en el 2019 lo hicimos en Londres. Conocimos a la directora global de Walmart, una americana que en
un momento de esa reunión le pedimos pues, que nos brindara unos minutos y a bien tuvimos que nos dijera que desayunáramos en un día del evento muy rápido. Desayunamos con ella, le platicamos, llevamos una presentación. Yo creo que vio las ganas, Jesús, yo creo que vio las ganas, yo creo que vio la pasión. Me acompañaba Carlos Quirós, quien es presidente del patronato, y después de ese evento quedamos en que íbamos a tener alguna comunicación con ella y tuvimos la sorpresa de que esto fue en marzo y en abril nos hablaron desde Estados Unidos, de Walmart, desde Arkansas, para concretar una visita prácticamente inmediata. O sea, la llamada la recibimos y la visita se dio en 3, 4 días. Vino la gente de Walmart, vino la gente de Walmart México también, y recorrieron el banco y se quedaron muy contentos de lo que estábamos haciendo. Después, Walmart tiene una forma de trabajar, la verdad, que yo siempre admiro, que hace un diligence legal, un diligence muy pulcro, donde Walmart revisa todo, lo legal, lo jurídico, lo operativo, inclusive las personas que están detrás de la organización. Y después de esos procesos, un día tuvimos la buena noticia de que Walmart nos entregaba, ya nos estaba entregando alimento, pero se fortaleció la relación y ahora también nos entrega los electrodomésticos. Y eso ha sido, vamos a la Ciudad de México, a los centros de distribución que tienen ellos, traemos los electrodomésticos y Jesús, eso ha sido una bendición, porque donde Oye, hay, no, donde hay hambre, vi pantallas gigantescas, vi hornos de microondas, vi lámparas, vi sillones, vi muebles de oficina. O sea, eso, lo regalan, lo venden, ¿cómo lo comercializas eso? mira, inicialmente primero hemos atendido a más de 200 instituciones en Puebla, orfanatos, asilos, Ah, a casas de los readaptación. orfanatos les puedes dar el microondas o les puedes dar la pantalla o Sí, cosas tipo. una pantalla para que los niños, imagínate en la pandemia lo que Claro, representaba una pantalla para tener educación a distancia, claro. ¿no? Una pantalla también puede terminar en la casa de una persona en absoluta pobreza, que está en una situación de enfermedad y que no tiene ni siquiera un momento de dispersión. Bueno, les podemos llevar también, podemos llevar, mira, cuando hay una pobreza alimentaria, Jesús, hay muchas otras pobrezas periféricas. No vamos a esperar a ver una persona que tiene hambre, que tenga una pantalla, dejan de estudiar, dejan de muchas cosas. Entonces, hay gente que ni siquiera tiene un colchón. Entonces, nosotros llegamos y atendemos estas necesidades particulares. Entonces, ha sido una gran bendición, No, la verdad, es una maravilla. De veras, yo me salí gratísimamente sorprendido por lo que están haciendo. ¿Cuántos te lo agradezco. desayunos, cuántas comidas dan diariamente, Miguel Rojas Vértiz? Mira, nosotros tenemos ahorita 8 comedores. Los 8 comedores que estamos Uno, uno, teniendo, uno es a la vuelta de mi casa, ahí en la 9 Oriente. es correcto. Estamos entregando alrededor de 13,000 alimentos calientes al mes, cada mes. No es un proyecto tan grande, pero ya si lo multiplica, nosotros estamos entregando 150,000 comidas calientes. Es un número interesante, es un número retador y es un número que Jesús empezó entregando 40 o 60 comidas. Sí, Este año estamos cerrando con 150,000 comidas, lo que representa prácticamente estar entregando más de casi 600, 700 comidas diarias en nuestros comedores. Entonces, así es como los comedores Palafox, que es parte también de la iniciativa de la pastoral social que tiene la iglesia, estamos colaborando con ellos. Nosotros aquí en el Banco de Alimentos suministramos los alimentos bases, capacitamos, tenemos también en nuestro comedor de aquí, le da alimento a nuestros voluntarios, que es otro punto de mucho valor. Muchas personas vienen de las comunidades a ayudarnos a través de un proceso muy transparente, muy claro, muy bien llevado, ese es otro de un detalle. voluntario. La gente que está ahí son voluntarios y hay otros que les enseñan, que les dan clases para poder desarrollarse en alguna profesión. Cocineras, ¿qué más nos dijiste ese día? Sí, mira, el Banco de Alimentos tiene 4 niveles. Alimento del hoy, que son nuestros comedores, para que nadie sufra hambre en este momento. Alimento del mañana, que damos las despensas.
alimento del futuro, porque eso es algo también, Jesús, que la gente a veces desconoce de nuestra fundación El y futuro hoy es enseñarte algo, aprender algo enseñamos para poderte desarrollar. nutrición, primero nutrición que es muy importante, comer mejor, y damos capacitación para el empleo y para el autoempleo. Y estamos logrando con eso solucionar el problema de la vulnerabilidad de miles de familias. Y ese proyecto, justo te quiero platicar que la semana pasada estuvo el día jueves por aquí gente de algunas fundaciones internacionales como Pepsi y les mostramos lo que estamos haciendo y se fueron muy contentos porque estamos demostrando que también hay que ponerle un alto al problema. O sea, no vamos a dar una despensa todas las semanas, toda la vida de una persona. Hay que darles la caña para Y que aprendan enseñarles a pescar, a diría pescar. Lucio. Sí, 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 es correcto. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Es un proyecto que empezamos hace 3 años. Hoy sumamos más de 1,000 personas capacitadas y el 93% de estas personas hoy tienen empleo y hoy han superado su inseguridad alimentaria. Oye, la anécdota de el señor que tiene panadería o qué cosa que les capacitó a gente que quisieran ser panaderos, producen Sí, el pan, claro, compra el pan. hay, tenemos muchas anécdotas muy interesantes, testimonios de vida más que nada, más que anécdotas, son testimonios, donde a veces algunas personas en la capacitación de autoempleo les ayudan a otras a decirle, mira, te voy a ayudar a generar un oficio, una actividad. ¿Qué hacemos? Capacitamos a las personas durante un mes para que primero se crean que pueden resolver su situación. Esa es la famosa teoría de la movilidad, Jesús. Que las personas que viven en pobreza no tienen por qué tener un piso pegajoso que no los permita salir adelante. Esa capacitación eso logra. Y luego con el entrenamiento que tienen para habilidades de oficio, logran tener sus autoempleos. Inclusive los llevamos hasta cooperativas, que hoy son una maravilla. Ese proyecto es un proyecto muy ambicioso en términos de querer tener a más personas que salgan del problema de la inseguridad. Por eso en el Banco de Alimentos hoy tenemos aulas de capacitación que tú conociste. En Aulas de excelentes capacitación. condiciones, mejor que muchas universidades privadas, así te lo digo. La calidad de las instalaciones es muy digna, es muy digna. ¿Qué proyecciones Así tienes es. para el 2023? ¿Hay alguna meta? Si en este momento estás dando entre 150 y 175,000 ayudas a solucionar el problema del hambre, ¿y cuántas Sí, comidas calientes? eh, comidas calientes, mira, comidas calientes, queremos seguir creciendo, estamos estableciendo poder llegar alrededor de las 180,000 comidas el próximo año. No es un proyecto que lo crezcamos de manera tan a escala, porque los comedores también tienen sus retos, pero ya es un buen número. Y es en un buen términos de número. alimentos de despensas, queremos llegar a 190,000 personas el próximo año. Para esto necesitamos superar el rescate de alimento que lo tenemos actualmente de 1,400 toneladas, lo tenemos que llevar a 1,650 toneladas al mes de alimento rescatado. Eso es el principio de la generosidad de muchas personas que por eso convocamos a que nos sigan ayudando, empresas, huertos, invernaderos, etcétera. Queremos capacitar el próximo año, nunca lo hemos hecho, a más de 500 personas que puedan cambiar su situación con la capacitación para el empleo. Vamos a también tener el próximo año la visión de ver si tenemos un punto de operación en Tlaxcala. Estamos evaluando hacer un punto operativo en Tlaxcala. La logística en el Banco de Alimentos, Jesús, es muy importante. Entonces, en Sí, Tlaxcala, si tenemos algún punto de operación, vamos a poder tener mayor rescate de esa zona para mayor beneficio de la región. Y dentro de los objetivos que tenemos también el próximo año, pues está en terminar de adecuar la bodega que inauguramos recientemente. Inauguramos una ampliación de nuestra bodega actual, pero nos hace falta terminarla en racks, terminarla en herramienta como un montacargas. Necesitamos hacer la adquisición de unas unidades de transporte para que estas toneladas que queremos, porque nadie nos trae el alimento a la puerta del Banco de Alimentos, tienen que nadie ir nos a los trae, recogerla. nosotros vamos. Entonces, los brazos del Banco de Alimentos, pues es la unidad, las unidades logísticas. Y bueno, ese es el objetivo
para el próximo año, ¿no? Seguirnos manteniendo como una fundación. Yo creo que de veras, ojalá y estas entrevistas y esta difusión que han empezado a hacer sirva de algo, porque Rodolfo y yo que fuimos juntos, Rodolfo Ruiz, salimos con una impresión de que yo personalmente no me imaginaba que el banco de alimentos estuviera funcionando así, pero lo más, el tamaño de las instalaciones y la calidad de las instalaciones y cómo se respeta la dignidad de las personas que van. Eso es muy interesante. Además, hay todo un directorio, hay un padrón, no son datos públicos, es algo que ustedes evalúan, ¿no? Internamente para ver a qué personas las van a ¿Sí? ayudar, etcétera. Es correcto, todas las personas tienen un estudio socionutricio que permite validar quiénes son, dónde están y por qué se ayudan, y también eso le da una transparencia y una trazabilidad a cualquier donante. Si un donante nos dice, te voy a entregar 100 kilos de frijol o te voy a entregar 10 toneladas, nosotros podemos tener la trazabilidad de a quién le va a llegar y cuál es su situación particular de cada familia. Eso es fruto de la transparencia y la rendición de cuentas, Jesús, que nos abocamos a darle a toda la sociedad. Nunca se les ocurrió entrar en el terreno de las medicinas, porque Cáritas hace muchísimos años tenía un pedacito ahí de mostrador con las medicinas que algún enfermo que ya se había curado, pues sobraban pastillas y todavía estaban en vigencia y las regalaban y había gente que iba a lo que se llamaba el dispensario médico. ¿En ese terreno no piensan entrar nunca? Fíjate que no, porque nuestro modelo de intervención es claro, es inseguridad alimentaria. De hecho, la capacitación para el trabajo que damos no es eh, una ocurrencia, es una forma de resolver el problema alimentario, todo tiene un porqué. Sí, Y sí. recordar que Caritas como fundación sigue, o sea, la fundación Caritas sigue adelante, somos primos hermanos de Caritas. La fundación Caritas, nosotros somos la Fundación Banco Alimentos Caritas. Entonces Caritas, que está todavía ahí en la 13 Sur, sigue Sí, adelante. sí, sí, sí. Y si nosotros, alguien nos dona un alimento, perdón, voy a colocar mi conector, nada más por la fila, perdón. Está bajando la batería. Sí, sí, pero ya quedó. Pero si alguien nos dona algún medicamento, nosotros se lo damos a Caritas. Entonces ellos tienen esta labor más médica, Más a asistencial, eso, de salud, exacto. y nosotros alimentaria. Entonces no vamos a entrar con medicamentos, al menos no sería nuestro objetivo. Está bien. Miguel Rojas Vértiz, yo te agradezco mucho esta poco más de una hora que me has hecho favor de dar, pero además quiero darte las gracias como poblano por la labor que haces, felicitarte por supuesto a ti, a todo el patronato, a don Víctor Sánchez, nuestro señor arzobispo, que sin duda es pieza fundamental en esto y que con toda discreción, con humildad, pues sabe lo que están haciendo y no anda ahí parándose el cuello, sino que es también muy respetuoso de lo que ustedes hacen. Y de veras, muchas gracias, Miguel, y que sigas adelante con este proyecto. Aprecio tus palabras, Jesús. Primero, antes que nada y como principio de esta obra, las gracias inicialmente siempre serán a Dios nuestro Señor. Es Claro, una obra que Él ha permitido y que yo te puedo decir, llevo 10 años en el Banco de Alimentos y todos los días se ve la mano de Dios. Eso es un elemento que lo vemos y te lo puedo constatar cada día de mi trabajo. Pero también gracias por tus palabras, Jesús. Para nosotros, Banco de Alimentos, el que ustedes como líderes de opinión puedan saber o puedan expresarle a la sociedad lo que hace el Banco de Alimentos, también se vale que la gente sepa que hay fundaciones confiables eh, y también que existen fundaciones que están para apoyar. Es decir, también hay gente que puede escuchar tu programa, puede escuchar esta entrevista y también puede decir, yo necesito ayuda, y habrá otros que puedan decir, puedo decir, yo puedo ayudar. yo puedo ayudar. Y En estos 60 minutos, un poquito más de 60 minutos, ¿cuántos elefantes hubieran pasado? 360 elefantes de desperdicio de 360 alimentos. elefantes, el peso de 360 elefantes de alimentos se hubieran ido, no de pan, ¿verdad? De pan, De alimento en general. De de alimento, alimentos se hubieran 360 ido elefantes. a la basura. Ay, Así es. qué fuerte.
qué fuerte. Miguel, muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y Gracias, Jesús. Que Dios te siga iluminando. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho y espero verte muy pronto nuevamente en tu programa. Muchas gracias Yo por la espero de invitación. veras que hagamos otra visita, porque la verdad sí se queda uno con las ganas. Muy bien. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel Rojas Bertz, además de una familia poblana de muchos años. Gracias, Miguel. Un abrazo. Bueno, ahora sí tengo frío. Ay. Don Víctor No, sí está Gómez, muy haciendo. buenos días. Buenos Raro que días. seas el primero en aparecer aquí en la pantalla. Ah, mira, ya está también por aquí Olinto. Se me hace tan raro que seas el primero. Siempre es Aida Manso la primera en conectarse. Y ahora mira nada más la sorpresa aquí con el doctor Víctor Gómez. Ya está también Don Olinto. Y espero que en un instante se aparezca por aquí también nuestra compañera Aida Manso Maldonado. Será el último programa del año. La próxima semana no vamos a estar al aire. Vamos a dejar descansar a la gente. Y además, pues muchos se levantan más tarde o están de vacaciones o se desvelaron o qué sé yo. Entonces decidimos dejar la semana última del año libre de compromisos del programa y primero Dios regresaremos el lunes 2 de enero, ya del año 2023. Don Víctor, muy buenos días. ¿Qué tienes por ahí a la mano? Bueno, les recomiendo ver Bardo, la película Bardo. Yo comencé a verla, pero ¿Sí? muy Vela. oscura, entonces como que me cuesta trabajo involucrar. ¿Cómo se llama? Tengo que ponerme así Bardo. como con Paco. atención a verla. Yo lo sé. Sí, sí, es algo interesante, pero que te hace pensar, ¿no? Esa película me hizo pensar muchas cosas. Es de Iñárritu, el productor, y uno de los diálogos que me impactó es cuando él llega a la plaza de la Ciudad de México y encuentra a Hernán Cortés. Y el personaje sube hasta la pirámide que estaba cubierta por cadáveres y comienza un diálogo entre ellos. Y le reclama el actor a Hernán Cortés de todo lo que han hecho y todas las enfermedades que trajeron. Y Hernán Cortés le dice, oye, pero pues te trajimos la religión. Ustedes tenían pues matanzas y había unas situaciones que ya ustedes lo conocen. Dice, pero tú en cambio me dices que trajiste la religión y me trajiste un hombre ensangrentado, ¿no? Y se comienza a dar el diálogo ahí. Hay muchos momentos sumamente importantes y digo, sí es cierto, o sea, se llama la falsa crónica de algunas verdades. Sí, 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 sí. Y, Sí, y yo entonces, llegué a ver todavía hasta donde está el asunto de los niños héroes. ok, sí, Hasta ahí llegué. Lo sí, demás ya no la seguí viendo, pero sí prometo que la voy a ver. sí, vela, vela. Entonces, dices, es una narrativa diferente y me cae muy bien Jiménez Cacho como actor, Es muy bueno. muy bueno, y dices, bueno, está bien, vamos a verla. Al principio como que tardas, ¿no? En procesar y decir, quisiera que me enganchara, pero hay que verla. Bueno, eso me llevó a la siguiente reflexión, a mi entorno, y todas las situaciones que sucedieron la semana pasada, con una serie de acontecimientos sumamente fuertes, y por eso es que quiero, con la película Bardo, pues dar toda una narrativa, el decir, a veces nos gana el querer estar en los reflectores.
Y cuando ocurre lo del señor gobernador, fallecimiento, pues obviamente se suscitan una serie de situaciones que se puede uno meter en problemas por la narrativa que pueda uno tener. Y cada quien tiene su historia y su momento, y a veces queremos ganar ese reflector, cosa que hay que tener mucho cuidado con todo lo que expresamos. Y me viene a la mente siempre Jesús Manuel cuando te dice, ¿dónde dice eso? Dame una evidencia de que eso que estás diciendo tú, ¿de dónde lo obtuviste? Y los que nos hemos dedicado a la comunicación, pues debemos de tener mucho cuidado porque lo que digamos, pues puede traer consecuencias. Y me voy a referir a Juan Carlos, cuando Juan Carlos lo leo haciendo comentarios con respecto al señor gobernador y que él da su, Quién es Juan Carlos? Juan Carlos Pérez Alba, el cardiólogo, Ah, 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 ah. excelente cardiólogo, eso indudablemente, pero como humanos siempre nos gana el querer decir la verdad y dar una explicación a muchas situaciones. Yo cuando lo leí me preocupé mucho porque dije, esto puede tener problemas. Incluso platicando con Jesús Manuel en un momento vía telefónica, hicimos la referencia y yo le comenté a Jesús Manuel que se había roto los códigos de ética, porque uno no puede expresar sobre ninguna persona, y en este caso de un profesional, que estuviera a cargo del señor gobernador. Esto va a tener consecuencias y las hubo, ¿va? Porque hubo una reacción del secretario de Salud, ¿no? Un tanto amenazante en demandar a Juan Carlos por las expresiones que realizó de que si había mal procedimiento o buen procedimiento, en fin. Y entonces eso me llevó a la parte humana y no cuestiono como médico a Juan Carlos Pérez Alba, sino en esa reacción que a veces nos viene y decís, yo soy el que tengo toda la verdad y la explico de acuerdo al conocimiento profesional científico que tienes. Y le decía a Jesús Manuel que no A podemos ver, a ver, a ver, elegir, a ver. ¿Tú viste el video o leíste la nota que no, salió publicada? la nota, tú primero en la mañana me Sí, comentaste sí, si pero había acierto o no. sí, Y pero ya, leíste, no, yo te presenté una noticia que salió publicada en sí, Latinos, la investigación sí, de un reportero Ochoa que tiene el sí, acceso a la radiografía en el hospital, pero luego Pérez sí, Salva en el transcurso del día le hacen una entrevista ujú, porque presenta un video donde él narra o describe los protocolos internacionales que se deben seguir cuando hay un infarto, cuando te das cuenta de que alguien se está infartando, lo que tú hiciste conmigo. sí, ¿Cuáles son los protocolos internacionales? Y sí, él dice que no se siguieron los protocolos internacionales, que no se explica por qué llevaron al gobernador a un hospital que no tenía las instalaciones adecuadas para recibir a un enfermo de temas cardíacos, de que necesitaba otro tipo de asistencia. No hay sala de hemodiálisis, por ejemplo. Es lo que dice. claro, El sí, reportero, el reportero, entonces dice, hubo negligencia médica, ¿sí? Y entonces suben la sí, nota diciendo, Pérez Salva dice que hubo negligencia médica, cuando Pérez Salva nunca dijo la palabra negligencia médica, sino dijo, no se siguieron los protocolos internacionales cuando se presenta un evento de infarto. sí, Tienes tantos minutos para llegar al hospital, puedes recorrer una distancia de no sé cuál. Yo sé de casos, amigos míos, de locutores de hace muchos años, que subiéndose a su coche empezaron a sentir el hormigueo, estas cosas que yo nunca sentí, pero que los que han tenido un infarto lo sienten, y manejando su propio coche llegó hasta el hospital y les dijo, me está dando un infarto, y se salvaron. O sea, ujú, como que hay muchos códigos, hay muchas cosas que se deben seguir, y quizá aquí el asunto está en que si el video que se los puse el día miércoles, el video de la señora sobándole el brazo y la frase que pronuncia el gobernador es que me duele el brazo,
Si tienes un médico de cabecera, si tú me ves que yo hago eso, ¿qué me dices? A ver, espérate, vamos a hacerte un electro. ¿O no Así es es. así? Sí, Ah, sí, y se comienza a estudiar la circunstancia. Pero exactamente. yo no puedo dar una opinión si no soy el cercano. Esa es la parte que sí debemos de Ahí es considerar. donde entra la ética que decías. Así es. Entonces, ahí faltó ética y no podemos criticar a otro profesional que si hicieron bien o hicieron mal o qué tenía que ser, porque pasado el toro, pues ya todos hablamos, ¿verdad? Pero el impacto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces dices, pues, ¿por qué sucedió? No lo sé. Pues lo Yo que no lo sé. está claro es que Las cuando te circunstancias, toca, y cuando no te toca, no te toca. así. Está bien. Entonces, cuando tú nos comentas siempre de que lo viste, ¿de dónde sacaste esa referencia? ¿Cuál es tu fuente? ¿Me la puedes enviar? Y en la vida es así. O sea, no hay que hablar nada más por O hablar. debía Y ser así. sí, hay que ser más mesurados y más cuando hablamos al público y ser responsables de nuestras palabras, ¿no? Y entonces eso me llevó a pensar otra cosa. Cuando veo otra situación de Ciro, se comienza a dar todo un movimiento y muchas explicaciones alrededor del evento que tuvo este periodista. Y entonces dices, bueno, todos emitimos siempre un juicio, pero quien sabe la verdad es el que está observando, el que vive el momento. Y comienza la narrativa posterior a este evento, intento de quererlo matar, y comienzan las notas a salir por todos los medios y me llama la atención del dueño de Azteca, que dice, yo sé presuntamente, yo sé quién fue. Sí, a los 2 días. Y dices, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿De qué me perdí? Y que de dónde están obteniendo información. Y lo que ayer leí dice que si era el Tucán, ¿no? El jefe de plaza de Michoacán, de una de las partes de Michoacán, que el abogado dice, yo no fui el Tucán, y pues todos conocemos al Tucán. O sea, en ese México que es surrealista y que dices, bueno, ¿qué sucede o de qué me estoy perdiendo? Que todos están enterados o que se mueven atrás de una ciudadanía o de las circunstancias y los eventos. Y entonces regreso otra vez a la película de Bardo y digo, ¿cuántas, no? ¿Cuántas verdades o cuántas mentiras alrededor de esas crónicas que nos han dicho por mucho tiempo? Y concluyo Caray, el comentario. me hiciste pensar ahorita en eso. La Sí, última sí, versión de Ciro, casi en boca oficial, sí. es que fue un autoatentado para tener un pretexto para culpar a alguien. Ujú, Se me hace tan elaborado todo eso que ujú. creo que esto ya, híjole, ya que llegue la Navidad, man. Sí, así es. Ya, ya que se termine el Bueno, año, he estado por viendo orden de aparición, don Olinto Montiel, ¿qué nos traes? Pues hablando de que ya que llegue la Navidad, pensé que ahora que ya estamos en esta época, eh, y dije, bueno, ¿de qué hablaré mañana? ¿Cuál será el tema que quisiera yo a abordar? Y bueno, en ese momento estaba viendo mi arbolito, ¿no? De la Navidad y dije, pues vamos a ver qué hay del árbol, ¿no? Entonces me puse a una investigación muy ligera, ¿no? Acerca de qué pasa con el árbol. Y bueno, hay cosas que ya se saben, pero encontrar algunos datos que fui leyendo fue interesante. Entonces, es curioso que en esta época, en esta natividad, o Navidad o nativitas, todo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, eh, es curioso que las prácticas sean de origen muy pagano, ¿no? Entonces, es curioso que dentro de ese espíritu navideño de la adoración a Jesús y la celebración de su nacimiento y todo el mensaje que eso implica, haya elementos tan paganos que se fueron incorporando a lo largo de la historia. Entonces encontré que en ya desde hace mucho tiempo en ¿cómo se llama esta eh, tradición? Eh, hay datos que, por ejemplo, en la Biblia ya se habla de algunos elementos que nos recuerdan precisamente el árbol, porque el profeta Jeremías
allá en el siglo VII antes de Cristo, ya se quejaba de las costumbres paganas de ese entonces, de que era colgar árboles, perdón, y adornarlos con oro y plata en las casas, y él decía, pero ¿por qué hacen eso? Eso son vanidades, porque se distraen de la adoración fundamental, que es la adoración en este caso, en ese entonces a Jehová, ¿no? A Dios. Entonces nos distraen y nos ponemos a adorar más o nos fijamos más en lo material que precisamente en el espíritu y la celebración de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver también con conexiones curiosas de estas costumbres paganas, porque los romanos también tenían más adelante, tenían costumbres curiosas. Por ejemplo, Tertuliano, un cristiano del siglo II y III, criticaba los cultos romanos, ¿sí? Que después fueron imitados también por algunos cristianos, de colgar laureles en las puertas y encender luminarias durante las festividades de invierno. Entonces los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, en esas fiestas invernales, pero fueron también los celtas. Aquí viene quizá un poco más el enfoque hacia el árbol, porque los celtas adornaban árboles, particularmente los robles, con frutas y velas durante precisamente los solsticios de invierno. Era una forma, según el espíritu celta, de reanimar a los árboles, en este caso al árbol, y asegurar el regreso del sol y la vegetación. Y bueno, pues porque este árbol era un símbolo de fertilidad y regeneración. Entonces se me hizo muy interesante porque incluso se dice, y hay una leyenda germana que dice que allá en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania, y cada año, durante también el solsticio de invierno, se le ofrecían sacrificios, ¿no? Bueno, y entonces pues hay datos interesantes porque después, con el tiempo, se fueron adoptando estas costumbres. Incluso, por ejemplo, se dice que este Martín Lutero también adornaba árboles con velitas que recordaban el cielo estrellado, ¿sí? Y digamos que públicamente ciudades europeas, en este caso Estonia en Letonia, ya en el 1400, 1500, adornaban árboles ya en plazas públicas y luego los quemaban. O sea, lo interesante es ver cómo a lo largo del tiempo esta festividad, estas fiestas navideñas, pues hemos ido adoptando costumbres que nos recuerdan más bien cosas, prácticas paganas de otros pueblos, y no precisamente es el espíritu, digamos, cristiano que, pues a lo mejor tenía razón Jeremías, ¿no? Nos distrae tanto que nos enfocamos tanto en las esferitas, todo, y las luces y los adornos, y que es lindo, ¿no? A mí me gusta mucho, pero quizá nos está distrayendo un poco, ¿sí? Pues de la reflexión, según sea el caso, si alguien es cristiano o no, la reflexión acerca de lo que implica esta temporada navideña y de lo que implica recordar el nacimiento de Jesucristo y todo lo que se derivó de ello. Para los que de alguna manera pasamos de noche o de día por universidades y somos en cierto sentido algo académico, pues ya la cuestión religiosa a veces la dejamos de lado, ¿no? Porque como que todavía tiene ese dejo de pensamiento mágico que muchos académicos rechazan. En mi caso no, al contrario. Y sí, pienso que tal vez a veces nos distraemos tanto en la compra de regalos, en ir a gastar desmesuradamente el aguinaldo, en la compra de árboles muy caros, en luces muy caras, y todo eso, eh, que por cierto me acordé de otro dato. Los babilonios también le rendían culto a los árboles y ponían regalos abajo de los árboles, los babilonios. Pero regresando al hecho, ¿no? De que a lo mejor nos distraemos mucho de todo eso y se nos olvida, y yo me pregunto cuántos recordamos a la hora de la cena, pues lo que implica la Navidad, la natividad, la nativitas, el haber nacido, en este caso un hombre, Dios para otros, para muchos, y el enorme mensaje que nos dejó, cuestionado por muchos, adorado por otros, pero que de alguna manera ha influido tanto en la humanidad, en Occidente sobre todo,
que se me hizo interesante, ¿no? Ver cuántas cosas del paganismo ahora tenemos en nuestras costumbres, ¿no? Y esa reflexión de que pues no estaría del todo mal recordar lo que implica y significa pues la natividad, ¿no? Pues eso es lo que yo quería comentar. Sí, yo me quedé pensando en lo que dices en función de las prácticas que se daban de las Saturnalias Ujú. que coincidían en las fechas precisamente con el 25 de diciembre, Sí, que sí, realmente no hay una, esto a lo mejor genera polémica, pero no hay una certidumbre de que Jesús haya nacido no, la noche del 24 para amanecer el 25. no, Sino no lo hay. fue una fecha que se asumió algunos años después, no sé si 100 años o más, ya con el Imperio Romano, cuando el Sí cristianismo es, llega a Roma, sí es. es cuando se asume que para coincidir en fechas, para tener Exacto, una fecha común, todos deciden que tiene que ver con el 25 de diciembre, que curiosamente era la fecha clave en las Saturnalias paganas, exacto, que eran fiestas donde los romanos, los ricos se convertían en esclavos, los esclavos en amos, había regalos, había toda una serie, era una especie de orgía pagana, dicen los ujú, especialistas en la materia. Y entonces, para terminar con esta práctica, se dice que la festividad del nacimiento será precisamente el 25 de diciembre. Y me quedé pensando en eso y me quedé pensando en lo de los árboles, porque dentro de la mitología nórdica y dentro de las prácticas que tuvieron lugar en un determinado momento para concebir la formación de las órdenes de caballería, los teutones, los caballeros del temple, toda esta serie de corrientes que hubo en una época en la Edad Media, el sí, surgimiento del gótico, de las catedrales góticas, tenía que ver con las celebraciones de los nibelungos, de una serie de tribus que se daban en aquellas épocas en lo que hoy es Alemania, no era, Alemania no existía, claro, pero los árboles altísimos se cruzaban las copas de los unos con los otros, de ahí viene la arquitectura gótica de esa formación. Si ustedes han estado en una iglesia gótica, pues son ramas, son troncos de árbol, etcétera, hechos de piedra, sí, ¿no? sí, Y entonces para las ceremonias colocaban las velas, como lo has dicho tú con Lutero, también, y de sí. ahí vino después el culto al árbol de Navidad y todo este rol. Es Es interesante. muy interesante, muy, Cultura muy interesante. general. Sí, sí, Aida sí. Manso, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, sí, hoy sí me ganaron. Me da mucho gusto que hayan entrado temprano. Ya les tocaba a ustedes. Ah, Me llamó la atención una información que subiste a los periodistas apenas el día de ayer, creo que sí ayer, que se titula Ni bellas ni bestias, ¿no? Y que habla qué acerca fuerte, del ¿verdad? héroe, el Está buena, antihéroe, la princesa, está o sea, buena. todos estos estereotipos que están relacionados con la elección de la pareja. O sea, ¿qué espera la mujer? ¿Qué espera el hombre a la hora de elegir una pareja? Sí, tiene que ver con la preferencia heterosexual, Sí, que pareciera que sí, está en decadencia, la preferencia heterosexual. pues sí, ¿no? Porque también te voy a decir que en los homosexuales también la elección de la pareja ha cambiado. Ajá, Entonces, esto llama la atención porque me parece que no es hetero ni es homo, sino que yo lo reduciría a la elección de la pareja en general, ¿no? Y creo que esto ha cambiado tremendamente porque ahora dices, bueno, ¿qué busca una mujer para pareja y qué busca un hombre? Y la realidad es que es tan
tan diverso que no puedes poner un estereotipo. Una de las cosas interesantes es que ya no es la clásica, la mujer ya no es la clásica princesa que espera el rescate del príncipe azul, del héroe, ni nada por el estilo. Una de las cosas que yo me he encontrado en la realidad, ya sea en la consulta o con los alumnos, que tengo alumnos muy jovencitos, es que lo que esperan es una relación donde puedas compartir con alguien. Ya no es, yo espero que me saque que no sé, de trabajar, sino el compartir, pero el compartir en todo sentido, el compartir en lo económico, en los deberes de la casa, en los hijos, pero algo muy interesante y que me he encontrado es que te plantean alguien que sea, ¿cómo decirlo? Eh, que sea alegre, que me, que me haga reír, alguien con quien yo la pase a gusto, que me sienta contenta con ese alguien, no con una cara dura, una cara de enojo, sino con alguien que me haga sentir que estoy bien, que estamos juntos. Entonces yo creo que esta situación, dices, bueno, es una transformación porque tampoco a veces les queda claro qué es lo que esperan. Y tampoco el hombre sabe muy bien cuál es el rol que debe de ejercer, porque también ha habido una evolución en esto. Ya no es la cuestión de yo voy y pago, porque hay hombres que sí se sienten ofendidos si la mujer dice vamos a pagar y por partes iguales, o yo pago ahora. Entonces, esto de las masculinidades, de las nuevas masculinidades que trabaja muy bien nuestro compañero y amigo Ciro, es muy interesante también porque nos habla de que también el hombre está pasando por una revolución interior en el que no sabe cuál es el papel que ahora debe desempeñar como hombre, porque si deja de hacer lo que el rol le había establecido es casi como dejar de ser hombre. Entonces yo creo que ahorita estamos en un proceso para decidir qué es lo que queremos cada quien. Yo creo que es una buena oportunidad para dejar los roles establecidos, los estereotipos, y que cada persona decida por sí misma, no por influencia de nadie más, qué quieres de pareja. Ahora, incluso de pareja formal, no formal, porque también todo esto ha evolucionado. Yo no diría que ha sido ni en favor ni en contra, sino simplemente se ha modificado y no hay que verlo por el punto de vista negativo. Ha cambiado y ya la gente tampoco quiere una relación a veces tan formal, otros sí, pero es una evolución y que creo que tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Por ahí va mi comentario el día de hoy, ¿no? Me parece interesante. Sí, fíjate que fue un artículo que me dio curiosidad Sí, porque no son temas comunes de medios periodísticos, sino que se convierten más en temas para pues, especialistas, ¿no? En las relaciones de pareja, en todos estos temas, y que no necesariamente trascienden a los escenarios periodísticos. Y así creo es. que el periodismo debe abrirse, por lo menos en los espacios que yo he estado presente, siempre he intentado abrirme a estas disciplinas que no son de la nota roja solamente, o del comentario político, o de denostar o de alabar, porque también se da esto en algunos medios, sino de un poco a este sentido social, humano, ¿no? De nuestras relaciones y que la comunicación puede servir también para otras cosas, no necesariamente solo para denostar a alguien, pero sí. Sí, me gusta la diversidad de información que planteas, ¿no? Hoy hablabas de Rusia, por ejemplo, ¿no? Lo terrible, ¿no? Del bombardeo, en fin, creo que eso es interesante. Pues ahí les va un tema Mm. que no tiene nada que ver con lo que ando, pero que se me hace curioso. Ustedes hablan español. Sí, Bueno, no sé si sí, hablan otro idioma, pero nuestra lengua, como nos comunicamos, es el español, aunque algunos le dicen castellano, ¿no? En España le dicen castellano porque hay muchas otras lenguas, el bable, el catalán, etcétera. Pero hablamos el español. Y hay una academia, la Real Academia de la Lengua Española y la Real Academia
no la Real, la Academia de la Lengua Española de México. Están unidas. Y cada año hacen una revisión, creo que cada año, o cada 2 años, hacen una revisión de las palabras en desuso que se desincorporan del diccionario y las palabras de nuevo uso que no están en los diccionarios y que tienen que meterse en el diccionario. Por ejemplo, con la pandemia, pues surgieron muchas palabras que no existían o que se adaptaron del inglés o del francés o del X idioma al español. Entonces comenzaron a darle presencia y la gente comenzó a verbalizarlas o a usarlas como pues, adjetivos o como sustantivos sin estar reconocidas en el diccionario. Entonces todo esto lo estudia la Real Academia y dice, vamos a aceptar a tantas nuevas palabras. Y en el nuevo diccionario hay 3,836 modificaciones. 3,836 modificaciones. Yo creo que nuestro léxico normal no llegamos ni a 300, yo creo, ¿no? Honradamente, no lo hacemos. Quizá un filósofo, los médicos tienen su propio lenguaje. Y me dio curiosidad que cuáles son estas nuevas palabras. Entonces están divididas más o menos así. En tecnología se acepta ahora la palabra Bitcoin, que son estas criptomonedas, el bot. ¿Saben ustedes qué es un bot? Es un robot, ¿no? No es un robot, sino es aquel agente cibernético que se usa para difundir temas en las redes sociales, se llama bot. Ujú, Es Sí, una granja de bots, dicen. ¿Qué es un bot? sí, Bueno, pues, ya lo reconoció. Ciberdelincuencia, ujú, sí. criptomoneda, geolocalizar, webinario. Son palabras que no estaban en el diccionario y que ahora ya están. Hay otras. Audio, que el audio para nosotros tendría que ver con el sentido del oído, ¿no? Y ya audio en temas de internet, mándame el audio, mándame el sonido, mándame la voz, mándame la grabación, ¿no? Ok. Audio. Compartir. Compartir para nosotros en nuestra época era fulana de tal es muy envidiosa y fulano de tal es muy compartido. Compartía sus cosas, tenía su mochila, su libro, su torta, su lunch y lo compartía o no lo compartía. Pero resulta que los chavos hoy día, cuando te hablan de compartir, se refieren a el enlace, la disposición de un archivo de internet o de una red o de una plataforma que la puedes pasar a otra persona a través del WhatsApp, del Telegram, del correo electrónico. A eso también se le llama compartir. Y la Real Academia de la Lengua Española ahora también ya acepta esa definición de compartir. Ok. Cortar y pegar o el corta-pega, que tiene que ver con los contenidos digitales que se copian y se pegan en otra pues, aplicación. Otros asuntos en el tema de la gastronomía, se añadieron algunas palabras como San Jacobo, así juntos, San Jacobo, que es un plato típico en España que se hace con lonchas de jamón cocido, con filetes finos entre los que se coloca queso y luego se rebozan y se fríen. Se incluyó también la palabra cachopo, que es un plato asturiano maravilloso, que es como, como una milanesa gruesa y que lleva queso o lleva jamón. O sea, imagínense 2 milanesas y en medio le ponen jamón y se hace como una gran milanesa, eso se llama cachopo. Quinoa, bueno, la quinoa pues es coloquialmente conocida en Sudamérica. Ujú, Crudité, que es la condición que tienen las legumbres que se consumen crudas. De temas relacionados con la pandemia se aceptan ya con las interpretaciones conocidas universalmente cubrebocas,
la tela que se pone uno para cubrirse nariz, boca en relación a la pandemia. Porque también habría el cubrir la boca poniéndote la mano en la boca, ¿no? Pero este ya es un artefacto que te lo pones, que es desechable, etcétera, se llama cubrebocas. Hisopado, nasobuco, esto el doctor quizás nos pueda decir que es cribado, burbuja social, nueva normalidad. Cuando el doctor López-Gatell sale en las mañaneras del martes y nos dice, es que ya hay una nueva normalidad, esa palabra en castellano no estaba reconocida, ya la aceptaron. Esta es muy curiosa, ¿qué es un auricular? El auricular es el aparato que se pone en el oído para oír mejor, ¿no? Para aumentar el volumen. Pues ahora también ya se reconoce como un sinónimo el audífono. Y el audífono antes estaba solamente dedicado a las personas sordas. Es curioso, ¿no? Pero cómo se van ampliando las definiciones. Emergenciólogo o urgenciólogo, personas dedicadas, especializadas a la asistencia hospitalaria en el ramo de las urgencias. Chuteador. Chuteador es una bota de un futbolista en Chile. Repentismo, el arte de improvisar versos. Zambar, que significa bailar samba. Y unas formas que tienen que ver mucho con la manera en la que los mexicanos hablamos. Valer madre o valemadrismo, que para esto Tomás Mojarro era, yo creo que el padre de este asunto del valemadrismo, ¿no? Y algunos otros autores mexicanos. Valer madre ya se acepta como una definición de una expresión de un sentimiento de algo que está pasando. Valemadrismo. Poliamor también ya es aceptado. Transgénero, cisgénero, pansexualidad. Me dio curiosidad, ¿no? Cómo el lenguaje, el idioma, si quieren ver todas las palabras, están en el link de los periodistas, ahí hay una nota, y al final de la nota viene un enlace de las novedades. El ADN, están por orden alfabético. Mira, por ejemplo, ¿qué significa amigo o amiga? Y puede ser algo invisible, amigo secreto, juego de grupos en el que cada persona por sorteo hace anónimamente un regalo a otra. Es muy interesante, ¿eh? Quizá valga la pena que se claven este fin de semana, si no tienen nada que hacer, a leer las nuevas acepciones del castellano. Vamos a llevarnos sorpresas interesantes. En fin, ¿qué otros temas? Es como el sanitizante, ¿no? Dices, reconozco Ándale, el sanitizante era una palabra que no existía hasta la pandemia. Y después vimos que era el área de sanitización. Y dices, Ujú. eso tampoco existe, la sanitización, ¿no? Sí. Desinfecta, pero sanitización, ¿qué es esto? Entonces, como alguien lo dijo, seguimos comentándolo y lo hacemos parte de. Y es ¿Ya te que sanitizaste? Ujú. es mucho los anglicismos, ¿no? Por ejemplo, No solamente los anglicismos, sino los nombres científicos sí, que pasan a socializar en el lenguaje de lo cotidiano. sí, y por ejemplo, esto que tú decías de compartir los pues, Los textos o archivos, información, los archivos, ya se usa en inglés, es to share, ¿no? Es share. Entonces ya casi nadie dice pues, escribiéndolo, comparte, sino to share. Eso se usa mucho ahora, el copy-paste, por ejemplo, mucha gente en lugar de decir copia y pega, dicen copy-paste, es curioso. Fíjate que hablando de esto, me encontré una información muy curiosa sobre la palabra Bluetooth, y rápido les digo, Bluetooth viene relacionado a un tal Harald Bluetooth, así se apellidaba, que fue un rey vikingo, ¿no? De Dinamarca entre el 958 y 970, pero que él unió pueblos vikingos y eso ahora se usa, y de hecho sus iniciales en runas son las mismas Exactamente. que se usa para decir Bluetooth. Viene de las lenguas nórdicas el Bluetooth, Ajá.
como Bluetooth. la BlackBerry. BlackBerry, sí, también. ¿Se acuerdan del teléfono de antes? Sí, célebre marca. BlackBerry era la bola esa de acero, de plomo, de hierro forjado, no sé, que le ponían a los presos para que no huyeran. Pero si eso de Bluetooth era porque este rey unió y Bluetooth une, esa es la cosa Es curiosa, interesante, ¿no? es Y, interesante. y esto de la evolución del lenguaje también tiene fenómenos que de repente nos inquieta mucho, por ejemplo, la inclusión de palabras de lenguaje inclusivo, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ella, ¿no? Buenas tardes a todos, todas y todes. No sé si esté ella. Ah, mira. Sí, ella o todes. A mí me causa escorzor, pero bueno, pues ahora ya mucha gente lo dice, ella, ¿no? No, no está ella. ¿Cuál otra dijiste? Todes. No creo que esté, No, pero todavía no están estas. sobre No, todo lo de en amigues las también, ¿no? Sí, ajá. a mí me parece que es interesante porque hay cosas que se han manejado así por el uso, ¿no? Cada vez se están utilizando más, pero hay otras que tienen que ver con la necesidad, por ejemplo, lo de emergencia y urgencia. Porque antes era servicio de urgencias, ¿no, Víctor? Y ahora ya se Sí, clasifica en urgencia y emergencia en función de si está en peligro la vida en ese momento o no. Pero antes llegabas al área de urgencias nada más. Entonces yo creo que sí hay cosas que son muy importantes, como también la geolocalización, que es algo que tiene que ver también con situaciones de investigación delincuencial y de localización de personas y demás, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver tanto por el uso como por la importancia que esto tiene, ¿no? y también esto que dices de urgencias o de emergencia, luego hay esta, no me acuerdo si es la palabra, pero los oximorones, por ejemplo, por ejemplo, decir, vamos a hacer una inmersión de emergencia, ¿no? Son dos cosas contrarias, vamos a hacer una inmersión de emergencia, o sea, urgente, pero es emerger, surgir. Entonces, ¿cómo vamos a asumirnos? Emergiendo, pues Para es salir. contrario, ¿no? Es Hay una uno muy, inmersión de muy emergencia. bueno que yo he usado muchas veces, en algunos programas, exceso de escasez. Ah, Ajá, es otro ok, oxímoron, sí, sí, es un exceso igual. de escasez, sí, sí, Bueno, ciertamente. Exceso de escasez en la información. Y yo pues en recuerdo, términos fíjate, cuando yo generales, trabajé, en muchas cosas, ¿no? recuerdo Ajá. cuando trabajé en el Seguro Social, en selección de personal, había escasez ya desde ese entonces de urgenciólogos, fíjate, yo estoy hablando de 1980, de los 80, entonces ya se usaba la especialidad del urgenciólogo, pero bueno, no sabía que en la Real Academia no estaba aceptado como tal, ¿no? Y si fuera en asuntos políticos, diríamos que hay países que viven un estado de urgencia o de emergencia. Eso, Pues yo creo que sí, interesante. de Pues es que está atención. emergiendo algo, está Em, en un estado de emergencia, algo está Sí, emergiendo. pero es Emergente. interesante cómo el idioma Oh, se sí, mantiene vivo, ¿no? sí. Y que lo que fue ya no es. La Y hay forma palabras muy bellas que se han ido que olvidando estaba también. Cervantes ya no Sí, tienen cabida, ¿no? ya no tienen cabida. Claro, No, no, y de no, hecho, fíjate, es curioso cómo en el español antiguo, hasta donde yo sé, a lo mejor es ignorancia mía, pero, por ejemplo, a muchos pueblos indígenas se les quedó el español antiguo. Por ejemplo, Aiga, en el español Por antiguo era supuesto, sí, los, los, los habitantes de los pueblos de Puebla, sobre todo, sí, que todos los españolitos modernos y los fifís critican, no sabe hablar, dice aiga. Aiga, El o aiga es una palabra mesmamente, ujú, mesmamente. ujú, El aiga y el mesmamente y muchas otras, sí, como esos que le ponen una S al final, ujú. sí, este, eh, tienen que ver con el bable, la lengua de los astures, de Asturias, Ah, mira, ¿sí? Así hablan. Entonces llegaron muchos asturianos que no hablaban bien el español, hablaban bable. oh, Y mira, ok. los habitantes de los pueblos se quedan con esas palabras, que luego cuando llegan a la ciudad los critican porque dicen, tú no sabes hablar español, eres un indio. Claro. Rajada. Ah, no, ese es el presidente, ¿verdad? Así, este, eres un indio.
Y entonces dicen, no, pues resulta que el que habla mejor el español de España soy yo, Sí. que habla el bable, tú no hablas bable. Entonces, es una cuestión ahí interesante, ¿eh? Y curiosamente decías la palabra audio. Dijistes, Exacto. ¿sí? Ajá. Eso es bable. Supiste. Supistes, Y de hecho, viene de Es supisteis, común. tal vez, ¿no? del bable. El Ajá. bable es eso, es una lengua que Ok. se perdió durante muchos años, ya la Bien. están recuperando y hay un diccionario de bable, yo tengo por ahí uno. Mira. Ya que Y la palabra audio viene de Audi, la marca automotriz, Audi es oír, escuchar, Audi, es latín. fíjate, Mm. sí, qué interesante, qué Interesantísimo. interesante. Muy bien. Sí. Pues hoy tenemos un programa corto, diferente, Vale. porque tuvimos un espacio de una entrevista muy profunda con Miguel Rojas Bertis, que es el director del Banco de Alimentos de Cáritas, una labor interesantísima que están haciendo. Se reparten más de 175,000 despensas Ok. gratis o casi gratis. Una despensa que puede costar 700 pesos en el mercado, la dan en 50 pesos o en 20 o en 5. Ay, Muy, súper bien. muy interesante. Entonces, a propósito de la Navidad y esto, le dedicamos un espacio a Miguel Rojas Bertis. Claro, claro. Muchas gracias a Aida, muchas gracias Olinto, muchas gracias Víctor. A lo largo de todo este año, 31 semanas, pues prácticamente hemos estado todos los jueves, creo Sí. que prácticamente todos. La próxima semana vamos a descansar. Es Ok. importante limpiarse el cerebro y regresar en enero con nuevas ideas o por lo menos con un descansito ahí mental. Les agradezco mucho su participación, su colaboración, el empeño que le ponen a lo que dicen, a la investigación que a veces hacen y que otras veces deshacen. Pero finalmente todo suma, todo contribuye para formar opiniones y el objetivo que tenemos en este espacio, quizá el más ¿cómo llamarlo? El espacio más rico en conceptos de la semana sea el de los jueves, porque son diferentes disciplinas que coinciden y a veces no coinciden en temas y en puntos de vista que a veces son polémicos y que a veces no lo son, pero finalmente contribuimos a que la gente tenga una opinión más. Muchas gracias, les deseo feliz Navidad, y que la pasen bien con sus familias, felices fiestas, como suele decirse. Hay un dicho de un amigo mío que me decía siempre, feliz salida y mejor entrada. Eso. Feliz salida y mejor entrada. Ahí vale, pues. Vale. Gracias, que la pasen Que la pasen bien. Al contrario. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.